Mis hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bueno, en esta fría mañana que amaneció, yo acabo de llevar a mis hijos a la escuela y sí está haciendo un poquito de frío. Pero bueno, gracias a Dios. Sabe, antier veíamos en nuestro devocional de la noche los procesos que Dios utiliza para crear una total dependencia en Él. Dios es mucho de usar situaciones, créame, que a nuestro parecer serían imposibles, pero lo hace para que nos demos cuenta que Él es nuestro sustentador, aun en circunstancias tan adversas que veamos lo imposible en medio de lo que Él hace posible. Esta mañana meditaremos en otra porción del libro de Reyes, a los Reyes, la primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo del 8 al 16. Aquí vemos cómo Elías fue sometido a otra experiencia de fe y poder bajo la obediencia que él tenía que mostrar ante situaciones humanamente imposibles. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Los procesos de Dios ante lo imposible. Los procesos de Dios que va a utilizar, aquello que nos parece imposible para Dios es posible. Precisamente antier vimos los procesos que Dios utiliza para nuestra dependencia en Él. En la Biblia, esta porción lleva un título denominado Elías y la viuda de Sarepta. Una enseñanza más que este noble profeta que siempre buscó agradar a Dios antes que a los hombres, lo que hoy se requiere realmente. Recordemos que antes de esta ordenanza de Dios se vivió la sequía y ahora vemos el carácter y disposición de este hombre de siempre obedecer a Dios antes de cuestionarlo. Eso es algo muy importante. Ante las cosas que nos pudieran parecer imposibles y preguntarle y cuestionar a Dios tantas cosas, tenemos que aprender a obedecer. Veamos los versículos 8 y 9, por favor. Y le va a parecer a usted esta porción un poquito ilógica o complicada la forma en que Dios usa algunas cosas, pero Él es Dios. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden, fíjense, a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda, wow, es interesante. Aquí la manera en que Dios hace las cosas nos pudiera parecer un poco ilógicas, pero Él es Dios, la verdad, y sabe bien las cosas que necesitamos aprender en nuestra vida diaria. La capacitación de Dios hacia nuestras vidas siempre será excelente, y eso debe quedarle bien grabado. Aunque por el momento no lo entendamos, la verdad, mis hermanos, pero Dios sabe lo que hace. Elías supo que tenía que dirigirse a Sarepta, ciudad que estaba en la costa del Mediterráneo, entre Tirón y Sidón, en Fenicia, el hogar de Jezabel. Ahora, por lo regular, déjeme decirle algo, las viudas eran pobres. Normalmente eran precisamente las primeras a quienes se les acababa el alimento, porque nadie las apoyaba. Una viuda, pues su vida ya era devastadora en esa parte. Esta había sido producida por la sequía precisamente, y así que la orden de acudir a una viuda para recibir alimento era algo muy raro, ¿no? Lo vamos a ver aquí. Pero si te das cuenta, Dios de lo imposible hace lo posible. Dios estaba usando una vez más un recurso inusual para sustentar a su profeta. Ahora, ¿no se te hace raro que a veces Dios actúa en una forma diferente que nosotros pensemos? Bueno, ¿sabe algo? La verdad, he entendido en mi caminar con el Señor que lo que debo de hacer siempre es obedecer y no cuestionar a Dios. Versículos 10 y 11 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Era un hombre con una obediencia determinada a Dios. Nunca lo cuestionó, podemos dar cuenta a través de esto. Y dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire, Elías obedeció y se fue a Sarepta. Cuando entró en la ciudad, intentó saber quién sería ella, y a la primera viuda que vio le pidió un poco de agua.
Su respuesta positiva, fíjese que lo animó a pedirle también un bocado de pan. Dios le había dicho que había ya dispuesto a una mujer viuda para que lo alimentara. Él simplemente obedeció y hermanos, déjeme decirle algo. La obediencia es la clave en nuestra vida. Híjole, yo como pastor y consejero no me canso constantemente de dar pues asesoría a la gente, guiarla, pero un distintivo de mucha gente es la falta de obediencia. Todo quieren que se arregle de chispazo, pero no están dispuestos a obedecer en su vida a lo que Dios les manda. Y obviamente, por ende, no hay resultados, obviamente no hay cambios. Mucha gente, hermanos, quiere disfrutar las bendiciones de Dios, pero sin obediencia, que obviamente no hay respuesta de Dios si no se hace de esa manera. Tenemos que obedecer. Versículo 12, por favor. Dice aquí, fíjense, aquí la viuda le muestra a Elías la realidad de lo que estaba viviendo. Aquí ella sería retada en su fe ante Dios por este profeta. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Les puso su condición, les puso su necesidad y les puso también que no tenía el recurso necesario para alimentarlo. Y le dice todavía, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Diciéndole al profeta, es todo nuestro alimento, es lo único que vamos a comer. Y a partir de ahí no tenemos nada y nos vamos a dejar morir. La viuda reconoció, hermanos, que Elías era un israelita e invocó el nombre de Jehová al afirmar que no tenía pan. Solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite suficiente para hacer la última comida para ella y su hijo. Era una mujer gentil de Fenicia que creía en el Señor, creía que él estaba vivo porque le dice, vive Jehová tu Dios. Versículo 13 y 14, por favor. Elías le dijo, no tengas temor. Fíjese importante las palabras de este profeta, no tengas temor. Y le da indicaciones precisas. Ve y haz como has dicho. Prepara las cosas, pero fíjese la prioridad. Pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y le da las razones. Esta es una razón muy importante, hermanos. Cuando usted encuentra la palabra por qué, son razones de importancia también. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, escúchalo. La harina de la tinaja, cuando ella le puso la prioridad. Fíjense, cuando nosotros ponemos la prioridad a Dios en lo más alto, las cosas cambian en tu vida. Pero si Dios no es la prioridad, no puede cambiar nada. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando llueva, cuando Elías oró por lluvia y que ahí cayó, ahí se iba a parar esa bendición. Qué interesante. Elías le dijo que no tuviera temor de él, de su hambre o de su muerte inminente. Le pidió que lo alimentara él primero y después usara lo que había quedado para comer ella y su hijo. Luego, basado en la autoridad de la palabra de Dios, le prometió que no faltaría el alimento hasta que terminara la sequía. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios se lo dijo, no el hombre. Obviamente Dios estaba usando a Elías. Y tenemos que aprender a creerle la palabra de Dios. Lo que Él dice lo cumple. No que vea las circunstancias. Ella pudo ver sus circunstancias y decir, oye, pero esta es la realidad. Sí, pero Dios ha dicho que te iba a sustentar y no va a escasear cuando tú me des la prioridad a mí. Versículo 15 y 16, por favor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Qué importante es la disposición de obedecer en tu corazón, de creerle a Dios. Y comió él, y fíjese, y ella, y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja, dice, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de quien que Jehová había dicho por Elías, no por la palabra del hombre. Usted tiene que confiar plenamente en quién es Dios. La respuesta de la obediencia de parte de la viuda fue una manifestación de su confianza en la palabra del Señor.
Cuando a veces viene la gente y uno le dice, sabes que confía en el Señor, ora, depende, y lo haces, Dios responde. Pero cuando la gente dice, hijo, sí, pues me dijo esto, pero oh, yo veo las circunstancias, yo veo que, bueno, tus circunstancias te van a ahogar, pero el poder de Dios se manifiesta en aquellos que le creen. Él honró su fe, cumpliendo su promesa de una manera milagrosa. El portento de la provisión continua de Dios de harina y aceite fue otro argumento en contra de Baal. Y mire, déjeme decirle algo, como en el caso de la sequía, Dios quería demostrar que Dios era Dios de dioses y no Baal. Los adoradores del Dios falso creían que Él era soberano de la fertilidad que mandaba la lluvia para hacer que las siembras crecieran, pero no tenía el poder de detener una sequía y hacer que creciera el trigo y los árboles de olivo. Solamente el Dios verdadero podía proveer de harina y aceite en medio de la sequía. Y en medio, escúchame, de toda circunstancia adversa que tú puedas ver, Dios se hace manifiesto. Pero es necesaria la obediencia y la fe. Mis amados hermanos, las experiencias que podamos tener con Dios siempre serán buenas, ya que llegará el punto en el cual no dudaremos y confiamos plenamente. De tal manera que nuestra obediencia siempre será inmediata ante lo que nos manda cada día. Yo te hago la pregunta, ¿estás listo para obedecer y experimentar los procesos de Dios? Porque son procesos que Dios nos va guiando. Las enseñanzas de lo imposible del ser humano, recuerda que en Dios siempre serán posibles. Mucha gente viene a nosotros como pastores con una serie de quejas antes que una disposición de aprender y obedecer a Dios. Y mi reacción y frase favorita siempre así, esta, bienvenidos a la vida cristiana. De aquí en adelante se dará cuenta que esta vida se trata de Dios y no de usted mismo. Así que le animo a que coopere con Dios y obedezca. Déjeme orar por usted si está pasando por una circunstancia en la cual tal vez no entiendas en este momento, que se te haga muy dura. Vea las circunstancias, veas todo negativo, pero no veas el poder de Dios. Atrévete a creerle lo que Dios ha dicho. Día con día. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué puedo contentarme hoy? Porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, mañana el Señor va a sostenerme, pasado va a sostenerme, pero tenemos que creer y obedecer. Déjeme orar por usted. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por la meditación de tu palabra. Gracias porque sigues siendo fiel, justo y misericordioso. Gracias porque nos hablas a través de ella y nos invitas a confiar plenamente y a vivir de acuerdo a tu deseo y tu voluntad. Te bendecimos, Dios, por lo que nos enseñas y nos ayudas a entender. A ti sea la alabanza y la gloria, a ti sea todo honor y gracias por ser Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro ayudador y el Dios de lo imposible. En el nombre de Jesús te bendecimos y pedimos a todo aquel, Padre, que está pasando por circunstancias adversas. Todos hemos pasado, pero ahí es donde tú has desafiado nuestra fe, nuestro caminar en ti y nuestro creer y nuestra obediencia. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad y te pedimos que nos ayudes a creer día con día, con esa fe como el grano de mostaza y con esa fe, Señor, que mueve montañas. A ti sea la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica AMAD y estamos para servirle. Recuerdo que tenemos nuestros estudios los lunes, por ejemplo, de 7 a 8 y media. Tenemos GPA de los grupos pequeños AMAD, lo que es fundamentos. Los miércoles, servicio de oración de 8 a 9 y ese mismo miércoles de 9:15 a las 10 y media tenemos el grupo de semillas, de discipulado para nuevos creyentes y básicos. Y no te puedes perder también los jueves el estudio de matrimonios de 9 a 10 y media. Tenemos esto todavía que es vía Zoom. Y los domingos presencial tenemos de 10 a 11 oración, de 10 a 10:50 oración y luego el servicio de 11 a 1. Con la nueva serie
para este mes, convirtiéndonos en pacificadores. Para mayores informes, cualquier situación que tengas, podemos asesorarte, ayudarte a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Que Dios te bendiga, te guarde y que tengas un excelente día.